Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy por fin puedo hacer una introducción de un vídeo invitando a otra persona. Y qué sorpresa, que es Roberto Vaquero. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí, hombre. Hoy hemos decidido hacer un vídeo muy especial que creo que a muchos seguidores les va a encantar porque no solo vamos a hablar de, como habréis visto en la miniatura y en el título, de Stalin, sino que vamos a hablar también en concreto de la obra de Domenico Lo Surdo, que es, ahí lo tenéis, Stalin, historia y crítica de una leyenda negra. Que, bueno, Roberto me dijo que acababa de estudiarlo y ya le dije, pues te voy a entrevistar, quieras o no. Aquí necesitamos bibliografía y que la gente también empiece a tener fuentes con las que empezar a desmitificar, ¿no?, la figura de Stalin y todo lo que hay detrás. Así que nada, lo primero que quiero decir aquí es que obviamente vamos a hablar del libro, pero vamos a hablar de cuestiones generales, va a ser breve y para que profundicéis, pues aparte de esto, recomendaremos más bibliografía. Pero bueno, sí que tengo que empezar el vídeo preguntándote, Robert, ¿qué te ha parecido el libro? Pues mira, al principio cuando lo empecé a leer tenía como mucho prejuicio y ya iba encaminado a que no me gustase. Pero luego es verdad que me parece un libro que da datos muy interesantes, da fuentes y llega a conclusiones muy interesantes. Entonces, pues al final pues me ha gustado el libro. Hay cosas O que sea, no tú, comparto, por ejemplo las cosas que dice de Mao, por ejemplo alguna cosa del nacionalismo, lo de que dice de Katyn tampoco me gusta. O sea, hay cosas que no me gustan, pero luego hay otras cosas que me han sorprendido muy gratamente. Por ejemplo, lo que dice de Beria, el tema de los primeros días de Stalin en la guerra, el tema del antisemitismo, del supuesto antisemitismo de Stalin, que aquí demuestra claramente que no es así. El tema de los Gulag, en comparación con lo que hacían los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. O sea, creo que hay cosas muy bien hilvanadas y muy bien explicadas. Entonces, yo creo que es un libro que yo recomiendo leer. Y yo, bueno, Paula ha dicho antes, pero las reseñas que hacía antes más políticas, que antes hacía en la biblioteca, pues lo hablé con Pau y las vamos a hacer aquí. Entonces vendré y hablaré de los libros que me voy leyendo y serán pues más comunistas. Porque normalmente nunca reseñamos libros así, pero por ejemplo, este de la Revolución, que me lo acabo de releer, pues un día si quieres, Pau, pues podemos no hacer estaría cosas. mal. De vez en cuando te puedo echar un cable. No, no, yo obviamente voy a sacar provecho de esto, o sea, me parece muy bien. Vale, antes de meternos en algún tema en concreto, sí que me gustaría que dieras una visión general sobre qué opinas de por qué se criminaliza a Stalin, si crees que esto tiene una justificación, más allá de supuestos estudios súper profesionales de la En el libro lo historia. explica bastante bien, ¿no? Cómo se va articulando eso. De hecho, ponen las noticias, que bueno, esto es fácil de acceder, incluso buscando en internet, de que mientras Stalin estaba vivo, incluso dirigentes de las potencias capitalistas e imperialistas tenían una buena visión de él. De hecho, incluso tras su muerte y con su muerte, seguían teniendo esa visión. Es posteriormente, a partir del infame informe secreto del culto a la personalidad de Khrushchev, cuando empiezan a articular para destruir toda esa esencia revolucionaria, ese legado revolucionario que había construido Stalin, entre otros, porque no era Stalin solo, o sea, Stalin no era un titán en el sentido de un superhéroe, era un hombre de carne y hueso, pero con unas capacidades bueno, increíbles desde mi punto de vista. Pero lo que quieren es criminalizar y borrar eso de la historia para que no se vuelva a producir. ¿Por qué? Porque con Stalin, las fuerzas de la revolución, incluso el propio Estado socialista, se ha desarrollado hasta puntos que no se ha vuelto a hacer y que anteriormente tampoco se había hecho. Entonces es lógico que la reacción intente criminalizarlo para así también criminalizar la ideología, porque es más fácil criminalizar a una persona que a una ideología. Creo que por eso se crea el stalinismo, porque el propio Stalin se manifiesta en contra de todo esto y de todas las manifestaciones que pueda haber de que él es como en la siguiente fase del socialismo Sí. científico. Él está en contra de todo eso y está en contra del culto a la personalidad. Porque el culto a la personalidad sí que existe en la Unión Soviética, pero es promovido precisamente por los que luego se dedican a derrumbarla, no por Stalin. Entonces hay que dejar clara esa diferencia. Entrando un poco en la cuestión del estalinismo, ¿tú crees que existe como concepto válido? Yo creo que la gente que dice yo soy stalinista es un poco analfabeta política.
Gracias por Y esta creo que declaración. siguen las directrices, aunque sean como de disidencia controlada, del sistema. El estalinismo no existe. O sea, tú puedes ser marxista-leninista y tener a Stalin bueno, en un lugar privilegiado en el sentido referencial y todos los aportes que hizo, tanto teóricos como el ejemplo que dio en la práctica, pues obviamente los tienes que usar y recoger como algo vital de la historia del movimiento revolucionario, ¿no? Yo pienso eso. O sea, yo creo que Stalin hace grandes aportes en cuestión nacional, sobre partido, sobre lucha contra el revisionismo. O sea, creo que es una persona que tiene un desarrollo teórico que incluso los propios burgueses, incluso los propios socialdemócratas, con el tema de la cuestión nacional, incluso tuvo reconocimiento. De hecho, en el libro muestran un par de ellos y que incluso gente posteriormente que luego fueron de los iniciadores, ¿no? Del posmodernismo ideológico de la nueva izquierda, reconocían que había hecho un desarrollo en la cuestión nacional y que había podido solucionar el problema en la Unión Soviética. Eso es algo increíble. Hay gente que dice, no, es que Stalin solo se puede defender desde la óptica de que ganó la Segunda Guerra Mundial, o sea, que ganó a los nazis. Es imposible defenderle de otra manera, ¿no? Me lo ha dicho gente que tú conoces también, Pau. Joder. Y claro, a mí cuando me dicen eso es, no, claro que no. O sea, hay muchas cosas por las que reivindicarle, no solo que ganaron a los nazis. Hablando de ganar a los nazis, también intentan criminalizarle en la guerra y ¿no? Tratando de ponerle como un A mí incluso analfabeto. gente que va de comunista y de historiadora, del grupo del Innombrable, gente así, que a pesar de que algunos tienen la carrera, son unos analfabetos en historia y en la historia del movimiento comunista más, y se dedican a calcar y a reproducir lo que dice la historiografía burguesa. He visto que esa gente reivindica lo zurdo, pues debe ser porque no se han leído el libro. Voy a leer lo que dice, que curiosamente es lo mismo que dije yo, exactamente lo mismo usando otras fuentes, pero lo mismo que dije yo en esa disputa, en esa época. Porque esa visión de Stalin se equivocó en todo, estaba meditabundo, una foto así que puso uno, en plan de... Y ponía, aquí la desesperación ante los errores de, no, es que yo he leído mucho, he leído muchísimo de esto. Sí, sí, sí. Has leído muchísimo, campeón. Voy a leer lo que dice Domenico Losurdo, que resulta que es un referente suyo. En realidad, bueno, en primer lugar dice, a juzgar por estos datos pueden decirse muchas cosas, excepto que la Unión Soviética haya llegado poco preparada a la trágica cita con la guerra. Eso para empezar, ¿no? Empieza calentando con eso, pero continúa. En realidad, desde comienzos de la Operación Barbarroja, Stalin no solo toma las decisiones más comprometedoras, dando órdenes para el traslado de la población y de las instalaciones industriales lejos del frente, sino que controla todo de manera minuciosa, desde el tamaño y forma de las bayonetas hasta los autores y títulos de los artículos de Pravda. No hay pruebas de pánico ni de histeria. Dice, leamos la correspondiente entrada del diario de Dimitrov, ¿vale? A las 7 de la mañana me han reclamado con urgencia en el Kremlin. Alemania ha atacado a la Unión Soviética. Ha comenzado la guerra. Sorprendente calma, firmeza y seguridad de Stalin y en todos los demás. Sorprende todavía más la claridad de ideas. Vamos, un hombre que iba con las Pero yo manos no digo que desnudas, hicieran ¿no? todo bien, obviamente no. O sea, hubo embolsamientos, hubo problemas. Pero decir que el otro estaba catatónico Madre es mía. engañar a la gente y copiar la historiografía burguesa y reaccionaria respecto a esto. Porque esta gente, el problema está en que sin ser académicos, porque no lo son tuiteros que no valen para nada, van de académicos cuando no son académicos. Eso es. Van de sabiondos, pero no saben nada. Marx, Lenin, etcétera, se reían de este tipo de gente. Y nosotros No pues, es hemos por nada. continuado con esa noble tradición. Claro. Porque son ridículos. Y es que tienen una posición anticomunista. Hicieron hasta un meme mío, en plan que salía Zizek, como si fuera un macho alfa, un tío cachas ahí, en plan de, hostia, nena. Zizek, Y no, luego por salía yo favor. como si fuera Torrente, y es como, ¿hola? ¿Me has visto a mí físicamente y os habéis visto a vosotros o él? Zizek no, ¿eh? A Zizek no nos lo metes en ningún lado. Qué asco de pavo, Como tío. si fuera ahí un cachas clay, ¿sabes? Y es como, ¿hola? Ostras, tío. Son ridículos, hasta lo esperpéntico. Pero a mí cuando empecé a leer esto, pues yo de verdad que lo leía con muchos prejuicios, pero cuando empecé a ver este desarrollo, me quedé así en plan de... Si es lo mismo que he dicho yo. En plan de, ¿pero esto qué es?
Ostras, tío. Este vídeo ya es el mejor vídeo del canal. O sea, llevamos 9 minutos y ya es el mejor vídeo del Es canal. de sin locos, duda. Pau, es de locos esta gente. Y Lo van sé, como lo de sé. comunistas, de verdad, me da la risa. Y A ver, van de desprecian la historiadores, me da historia. la risa por tres. Es como una Desprecian la risa al historia. cubo, pero a la vez llorando de pena, ¿sabes? Es como una mezcla brutal. Pero desprecian a los revolucionarios, desprecian todo lo que Desprecian tenga que lo ver revolucionario a secas y los se quedan con el revolucionarios. folclore. Sí, sí, es tal cual. Ay, Este madre canal hay que mía. usarlo también, Pau, para despotricar de la gente que no puedes hacerlo en otros sitios, ¿sabes? Tu No, no, yo canal va a ir encantado. disparado. No, no, en los comentarios quiero apoyo total a este formato, ¿vale? Gracias. Mira, espera, creo que tengo otra cita aquí. Ostras, qué bueno, Perfecto, tío. 39, un segundo. Si me dejas, lo leo. Por supuesto, dale. A ver, esto de la gente dirá, qué pesado. A ver, lo intento hacer divertido, pero claro, es denso. Leo. Esto es la página 38, ¿vale? Para el que quiera verlo, en la edición del Viejo Topo. Durante mucho tiempo, leída como una expresión de ignorancia político-militar o incluso de ciega confianza respecto al Tercer Reich, la conducta extremadamente cauta de Stalin en las semanas que preceden al estallido de las hostilidades aparece ahora bajo una luz completamente diferente. La concentración de fuerzas de la Wehrmacht a lo largo de la frontera con la URSS, la violación del espacio aéreo soviético y otras numerosas provocaciones tenían una única finalidad: atraer al grueso del ejército rojo lo más cerca posible de la frontera. Hitler pretendía ganar la guerra en una única y gigantesca batalla. Spoiler, no le funciona. Incluso generales de entre los más valiosos se sintieron atraídos por la trampa y, previendo la irrupción del enemigo, instan a un masivo desplazamiento de tropas hacia la frontera. Stalin rechazó categóricamente la petición, insistiendo en la necesidad de mantener reservas a gran escala a considerable distancia de la línea del frente. Más tarde, siendo consciente de los planes estratégicos de los ideadores de la Operación Barbarroja, el mariscal Zhukov reconocía el acierto de la línea seguida por Stalin. El mando de Hitler contaba con un desplazamiento del grueso de nuestras tropas hacia la frontera, con la intención de rodearlo y destruirlo. Cuando se lo dije al tiparraco este, yo le mandé, o sea, le dije cosas que se podía leer sobre lo que estoy diciendo. Y en vez de hacer como hago yo cuando me mandan leer algo, que lo busco y lo leo, Es la gracia. porque es algo a agradecer, no lo decía en un sentido despótico, se enfadó, en plan de, ¿tú qué me vas a decir a mí? Y es como, perdona, tío friki de Twitter, relájate, respira y preventila con una bolsita a ver si te recuperas. Has leído todo. Has Claro, es leído que es todo. como de, lo sé todo, y su posición es eso. Sí, Pues sí, es es como, de leer deberías de todo. releértelo si no lo has leído todo, porque Eso la te iba a capacidad decir. de asimilación va un poco a ralentí. Hay otros dos elementos bueno, que destacan en el libro sobre el tema de la guerra, que son por un lado el tema de la violencia, ¿no? En el contexto de la guerra. Y por otro Sí. lado también otra cosa que me gustaría que tratases, que es el tema del general Mijail, a ver si lo digo bien, Nikolayevich Tuyachevsky, ¿vale? Sí, yo no voy a pronunciar el nombre, antes se lo he dicho a Pau de las cosas que podemos hablar porque lo voy a decir mal. En el libro Stalin Insólito, de Ricardo Cifrés, si no recuerdo mal, no sé, Ricardo Rodríguez Cifrés, no me acuerdo ahora mismo A ver. del nombre. A ver, ¿dónde lo tengo? Es que ahora mismo no lo tengo ubicado. O sí lo tengo ubicado. Deja de mirar, Pau. Ricardo Rodríguez Cifrés, efectivamente. Sí, Ricardo Rodríguez Cifrés. Ahí, por ejemplo, él desarrolla mucho esto. Se llama Las flores carnívoras del nombre de Tuyachevsky. Y aquí dan fuentes también de que incluso los enemigos de la Unión Soviética decían que efectivamente quería dar un golpe. Que era un genio militar y que desarrolló teorías que a partir de ellas, luego de profundidad, etcétera, la guerra relámpago y todo eso viene de la evolución de eso y que se cargaron a un genio. Sí, muy bien, pero si te va a dar un golpe de Estado y va a destruir la revolución, ¿de qué te sirve que sea un genio? Es mejor que no esté y que no dé un golpe de Estado y que la revolución continúe. Entonces, en ese sentido, en este libro demuestro también que esas purgas fueron correctas. Ya. El Que es contexto una de la cosa que guerra. yo también he pensado siempre, a diferencia de otra gente que van en plan de, oh, sí, la destrucción técnica. Si te dan un golpe de Estado, da igual la destrucción, da lo mismo, o sea, no hay nada ya. Porque te van a fusilar. Grover Fur también lo desarrolla mucho, el tema Sí, de a ver, los Robert complots Furres para mí militares. es el top. El papi. Exacto. Que dentro de poco subiremos, gracias al señor Pau y a Hugo de Alicante. ¿De Alicante o de Castellón? De Castellón. De Castellón, no traiciones su tierra. Sí, de Castellón. Vamos a subir la entrevista de Robert Fur.
Dios, la mejor conversación que he tenido con un señor mayor. No Qué digo más. envidia, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que ¿por qué no habré aprendido idiomas? Es que total, ¿eh? Pero bueno, os va a gustar mucho, chicos. Bueno, en la misma línea me gustaría hablar sobre la cuestión nacional, porque no son pocos los mitos que hay en torno a Stalin sobre, bueno, supuestos progromos o el desastre, ¿no?, de la solución nacional de Stalin, pero ¿cómo aborda el libro la cuestión A mí me gusta porque lo compara con otros ejemplos de países capitalistas, que es represión y punto, y precisamente pone fuentes de que gente reconociendo que la teoría de Stalin, cuando la llevaron a la práctica, solucionaron el problema nacional. Y que no se dieron problemas nacionales o apenas se dieron en comparación de otras épocas, por ejemplo, posteriores. Y que esa aplicación leninista, que hay gente por ahí que dice, no, no es la definición leninista, es staliniana. Y es como, mira, lo escribió Stalin cuando Lenin mandaba, fue a petición del partido y luego el partido lo aprobó como suyo. Por lo tanto, es la visión leninista. Sí, correcto. efectivamente. Y ese desarrollo, cuando se llevó a la práctica, funcionó. Criterio de certeza. Y en este libro lo demuestra claramente. Y además habla de la evolución, lo que te dije del cambio que se dio, que deberíamos de hacer vídeos sobre eso, de que conjugan el internacionalismo con el patriotismo. Sí, En que lo que es nosotros hablamos de como... patriotismo revolucionario e internacionalismo. Es decir, somos patriotas, pero también somos internacionalistas. No es algo que vaya en contra. Sí, además, bueno, llega a compararlo también con los genocidios coloniales, ¿no?, que hacían otras potencias en esa época. Pero eso es más con o sea, lo compara más con lo represivo. Es decir, Ah, cuando con... habla de los gulags, de los genocidios y de todo esto, Sí. ya me entendéis, ¿vale? Y lo pone en comparación, primero habla de las condiciones materiales en lo que se produce. Y efectivamente busca las causas y los responsables. Y lo delimita claramente. O sea, no es culpa de Stalin eso. Ya. Pero no niega la represión, es decir, represión hubo en la Unión Soviética, claro que sí, pero no la que dice el libro negro del comunismo, al cual contesta mucho en este libro, por cierto, y a sus autores. Al de Conquest, quieres decir. Bueno, a todos, pero con Conquest, o sea, está todo el rato haciendo respuestas a Conquest dice esto, ¿por qué no es verdad? Conquest dice esto, ¿por qué no es verdad? Y está, incluso saca cosas que dice Conquest de esto es verdad, hasta Conquest tiene que admitirlo. Y eso lo hace con varios autores anticomunistas de hasta ellos se ven obligados a, sobre todo con lo del libro negro, a admitir esto, pero claro, al admitir esto, niega lo que ha dicho el otro, tal, lo que dijo él antes, en plan, caen en contradicciones brutales y aquí las desmenuza. Eso me gusta, por ejemplo. Me gusta bastante. Y habla de la misma época, tanto que hablan de represión, de genocidios y demás, hablan de lo que hizo Inglaterra en la India, por ejemplo. Válgame Es un Dios. genocidio de millones. Habla de lo que pasa en África, de verdadero exterminio. Pero eso no pasa nada, nadie dice nada. Habla de campos de concentración de japoneses, de la situación de los negros en Estados Unidos en determinadas épocas. O sea, va poniendo como ejemplos de todas las cosas que han hecho ellos y lo compara con lo de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Que quedan muy mal, quedan en una total evidencia. Y eso está muy bien. Sí, la verdad que sí. Y entiendo que también sirve para desmontar un poco todas las ideas estas de, bueno, los supuestos progromos o la persecución Sí, de con el tema del minorías. Gulag, de hecho, bueno, hablan de la Siberia inglesa, en Me plan gusta ese de que ellos concepto. también mandaban a presos y forzaban a gente a irse a sitios y no para reinsertarles. No sé Normalmente qué la hacer. historia de Australia es un gran ejemplo de ello. Y luego sobre los gulags, habla de los muertos en sí y hace contraste con las fuerzas, con las fuentes reaccionarias, van jugando a esto que he dicho y a desmontarlas. Y lo de los muertos, habla de que los muertos que se dan en la URSS, que se dan en los gulags, o sea, hay momentos en los que hay muchos muertos, es por desorganización, porque el Estado está desarrollándose y está en unas situaciones de guerra, etcétera, que es que hasta en la población normal había una escasez brutal, pues imagínate los gulags. Claro. Habla de que son épocas de escasez, de gran escasez, lo compara con lo que hacían los zares, lo mete en las condiciones concretas que tenían allí y hablan de que ellos mismos son los que supervisan eso y quieren que no se produzcan esos problemas. O sea, eso es más debido a errores que a una intencionalidad. Y lo compara con lo que hacían los nazis y con las posiciones nazis de exterminio. Da miedo, sí, Porque su la verdad. objetivo, por ejemplo, cuando hablan de Polonia o de Ucrania, la idea era reducir la población al mínimo
para luego ya sabes hacer qué, y repoblarlo con germanos, con colonos germanos. Y eran los planes que tenía la Alemania nazi. Pero la URSS Madre no mía. tenía esos planes con nada. Entonces, claro, es cualitativamente diferente. Pero sin embargo, se habla más de esto. De eso no se habla. De los nazis se habla de otras cosas, pero no de eso. Ya. Y ahí se ve la hipocresía. Y luego, aparte, pone muchos ejemplos de reinserción. Y que incluso en la primera época, en los gulags hablaba de. Incluso los guardias hablaban como de compañeros del gulag. Luego eso Ya. cambia. Pero durante una época fue así. Y sí se producía reinserción. Cosa que en otros sistemas penitenciarios de la época no había. Solo había mero castigo. Y en el caso de los ingleses, exterminios en las colonias. Y eso es muy interesante también. Y eso en el libro está muy bien. A mí me viene siempre a la mente una historia de, bueno, historia no, es verdad, en Francia cuando mandaban a una isla a morir a los presos, que morían antes de enfermedades o de inanición que por ningún tipo de reyerta o de castigos. Y es que en esa época creo que la palabra reinserción a nivel estatal promovida de esa manera no se dio en ningún otro país que no fuera la Unión Soviética a esos niveles. Y eso No. pasa casi todo, con casi todas las cosas que hoy en día parecen normales o de progreso, que son una cosa buena. En la Unión Soviética fue la que se adelantó en la mayoría de esas cosas. La Y llama la Siberia liberal inglesa, Australia. me encanta el concepto. No ha desaprovechado la oportunidad Y para habla de hacer un poco los de... indios, de lo que hacen con los chinos, de lo que hacen con los negros. Y está todo el rato con la Siberia inglesa, en plan de demostrando que son los mentirosos. Y otra mentira muy clásica sobre Stalin y que también tengo entendido que se trata en el libro es el tema del antisemitismo. Hombre, es que eso es ridículo, porque si te pones a ver las fuentes, yo soy muy crítico con Stalin, con lo que hizo con Israel, pero porque ellos pensaban que Israel se iba a, vamos, a alinear totalmente con ellos. Pero es que decir que era antisemita, de verdad, es no conocer la historia de la Unión Soviética. Ya. De hecho, en el partido, que es lo que dicen también los nazis, oh, son los judíos, pero son judíos que pasaban de la religión, o sea, eran de etnia, pero eran bolcheviques. Que había una composición, él habla de, no sé si es el 25%, que hay mucho, sobre todo en el central, que hay mucha gente que era de origen judía. Pero claro, Ya, es lo que dice él, o sea, son judíos, pues como Marx, de que vienen de, pero que renuncian a todo eso. claro. Y Yo soy con muy el tema crítico de... con lo que dicen de Israel. De hecho, ese capítulo yo Eso te cuando va lo a decir. leí me disgustaba bastante lo que hicieron, la verdad. Incluso de envío de armas para la guerra allí. O sea, yo no me gusta nada eso. Pero nada de nada. Y hasta que no Israel no se empieza a alinear con quien, ya sabes, hasta ese momento que no hay una ruptura, no empiezan a confrontar con el sionismo. Pero con lo que Eso es. confrontan, que lo ilegalizan, lo persiguen, eso es verdad. Pero lo hacen porque hay una traición, lo entienden ellos, y hacen un papel totalmente reaccionario interno de Zappa. Entonces confrontan con ello. Pero no es por ser judío, no es antisemitismo. Es porque el sionismo es una ideología imperialista y reaccionaria y la empiezan a confrontar allí también. Yo creo que ahí se dan cuenta del error. Pero en ningún caso se puede hablar de antisemitismo. O sea, es ridículo. Sí, además, cuando ilegalizan el comité antifascista judío, lo hacen en el contexto también de la lucha contra el cosmopolitismo que venía justamente de gente que estaba en las filas de esta organización Y y del las sionismo. primeras críticas contra el cosmopolitismo vienen las críticas contra el sionismo, que es muy interesante para toda la gente que se cree que nos hemos inventado lo del cosmopolitismo también. Los primeros en criticarlo son los soviéticos, que por Es que hay cierto... mucha gente que cree que nos hemos inventado cosas Sí. como esta, que es como, no, tío, esto tiene mucho tiempo. Hmm. Otra En cosa es tu que libro... recuperemos eso. Eso es otra cosa, eso sí. En tu libro, ¿Cómo reconstruir la izquierda? Para quien no lo vea, ¿Cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en España? Que lo tengo por aquí, parece que tengo una biblioteca de Roberto, pero es que este libro suyo se lo tengo que dar. Hay un texto muy interesante al final, hay 2 anexos hablando sobre esta cuestión que os recomiendo a todos leer porque son textos originales rescatados del Comité Central, o sea, firmados por el Comité Central. O sea Que los que tradujimos nosotros. sí, en No una estaban en ardua... castellano. O sea, hicimos una labor de investigación y un trabajo ahí muy, muy importante, la verdad. Sí, sí, total. Hay otro mito que siempre intentan achacarle a Stalin y que yo creo que muchos historiadores ya pasan del tema, pero aún así sigue apareciendo, que es el de Katyn, el del bosque de Katyn. ¿Cómo Esto es enfoca lo el que libro digo que este no me tema? gusta, porque él habla de Katyn en un sentido muy contrario al de Grover Furr y Sí, creo que ahí se ha equivocado. Y creo que se ha dejado llevar un poco por la historiografía, no precisamente. proletaria. Digamos que sí.
O sea, quieres decir que ha comprado muchos de los mitos sobre los que se No, levanta, mucho, ¿no? tampoco habla mucho de ello, pero cuando lo nombra lo que dice, a mí la verdad es que me disgustó bastante. O sea, es una de las Muy, cosas que no me han gustado del libro. muy A mí me recomendable leer gusta a la Grover Furr posición sobre de este Fur. tema. Es que creo que es uno de los eventos con menos pruebas y más No, de eso se va a utilizado. conocer mucho en estos años. Cuando se vaya desclasificando, ahora con la guerra de Ucrania, pues tardaremos más. Pero yo creo Sí. que se terminará desclasificando y se verá ahí quién es quién. Y De bueno, momento hay hombre, dudas, hay muchas dudas ahí. es lo que dice Fur, ¿no? Que a fin de cuentas hay que hacer una visión crítica del tema y que no se puede empezar a afirmar locuras en base a la ausencia total de pruebas que sirvan para justificarlo. Incluso él llega a decir, que esto lo dice en la entrevista, os hago un adelanto, que con las pocas pruebas que hay, los únicos que parecen culpables son los nazis. O sea que, así que este mito que lo sacará mucho también, recomendable investigar sobre el tema, a ver cuándo salen los archivos. Y por último también me gustaría preguntarte sobre una de las figuras más criminalizadas del comunismo después de Stalin, que es Beria. ¿Cómo lo tratan en el libro? Que eso siempre es interesante de saber. Déjame que te lo voy a leer, el único que dice es un parrafito, pero lo que dice me gusta. Hombre, pues eso es una noticia interesante. Es significativo cómo, inmediatamente después de la muerte de Stalin, se regula el problema de la sucesión. La liquidación de Beria es una suerte de ajuste de cuentas al estilo mafioso, una violencia privada que no tiene justificación alguna, ni en el ordenamiento jurídico estatal ni en los estatutos del partido. En plan, que lo hicieron para implantar el golpe de Estado del 20 Congreso. No dice más, pero a mí creo que me parece muy esclarecedor. Y ya es hora de que más gente empiece a dar la cara con esto. Así que una muy grata sorpresa. Yo solo digo que lo que dice Grover Furr sobre Beria vais a flipar en la entrevista. Son como novedades que nos suelta, ¿eh? Yo hago toda la promo que puedo de esa vaina. Y luego, por último, también me gusta mucho cómo desmonta el que el estalinismo no existe, que es un invento para criminalizar. O sea, Eso ¿tú crees también que es bastante bien hilado. el estalinismo es una manera de oponer el marxismo, o sea, a Stalin al leninismo? O sea, como una manera No, yo creo que es radical. una manera de señalar a los leninistas de hoy como unos perturbados y que tesis como las de los trotskistas o gente trotskizante se vean de una manera amable. Sí, creo que es una buena, pues es una, no buena, porque bueno no es, pero es eficaz para ellos porque nos criminalizan como si fuéramos peor que los nazis y lo que hacen es pervertir las cosas, los términos. Ya tengo dos cosas para concluir muy rápidas. Primero, me gustaría saber qué opinas de la gente que dice que esto que hacemos, ¿no? Defender, o sea, la lucha contra estos mitos, es igual que el negacionismo de los nazis sobre todo lo que ocurrió. Que la gente intenta Nosotros vamos, comparar, ¿no? nosotros vamos con fuentes e intentamos que no se creen historias artificiales sobre cosas que hay evidencias y que si se estudia, pues pueden quedar claro. Es como si digo yo que los liberales o los demócratas no capitalistas son negacionistas de la explotación. Ellos sí lo son porque la niegan, pero es que nosotros no negamos las cosas. Yo no niego que Katyn existiera. Ya. Yo no niego que las purgas existieran. Yo no niego que hubiera gulags. Yo no niego que hubiera represión. La cuestión es que yo quiero que se esclarezcan las cosas y se vea todo de una manera objetiva, con datos, con fuentes, y así es como hay que analizar las cosas. O sea, no al tuntún y dejándote llevar por sesgos. Entonces, todas las cosas tienen que estar sujetas a crítica, porque es la única manera de comprobar si son ciertas o no. Creo que es una labor historiográfica que se tiene que dar. Porque Total. precisamente esta criminalización lo que hace es pervertir la historia. Es que ¿por qué a Napoleón se le estudia de una manera objetiva y a Stalin no se puede hacer? ¿Por qué? No tiene sentido. Por lo menos a nivel histórico. O sea, a nivel del papel de un historiador no tiene sentido eso. No tiene ningún sentido. Una de las cosas que siempre reivindicas y que me gusta decir también es cuando veáis una fuente, id a la fuente, ved de dónde sale la segunda fuente y así tirando el hilo hasta llegar a la nada, que es lo que suele pasar con estas Con cosas. los anticomunistas suele pasar eso. Sí, sí, Se total. citan unos a otros hasta que llegas a... No hay nada. A un señor que te dice, no, es que aquí ya no hay nada, lo siento, no puedes Un demostrarlo. testimonio muy dudoso. Sí. Bueno, y ya para acabar, Robert, bibliografía que recomiendas a la gente que se interese por la historia de la URSS en concreto sobre los mitos en torno a Stalin. A ver, yo creo que cualquiera de Grover Furr para mí es los que más aportan, sobre todo el de Cruchón mintió.
Los de Stalin Insólito están muy bien. Stalin el Grande está también bien. Este está bastante bien también. Y luego yo recomiendo ir a fuentes, es decir, ir ¿cómo decirlo?, al meollo de la cuestión. Y leer a todo tipo de historiadores, ir confrontando, comprobando también las fuentes y lo que dicen. No sé, yo he aprendido mucho con E.H. Carr, por ejemplo. Ya, chaval, que es un Y historiador cuando habla mítico de de la Stalin, pues a mí no me profesión. gusta mucho cuando habla de Stalin. Aunque sea un poco propagandístico, Historia del PCB también aporta datos y la visión del partido de muchas cuestiones, también un texto interesante. Pero vamos, yo en general recomiendo que la gente se remangue y se ponga a bucear. He dicho algunos libros que pueden servir para empezar, para ver fuentes y tirar la curiosidad, pero vamos, hay una infinidad de textos para esto. Bueno, pues nada, Robert, muchísimas gracias. Ha sido, yo creo que este ha pasado de ser uno de mis vídeos favoritos del canal y a la gente le va a gustar mucho. Y si queréis que hagamos más, pues dejadlo en los comentarios, dadle a me gusta, suscribiros y bueno, ya sabéis toda la vaina. No sé si quieres decir algo para despedirte, Robert. Me hace el gesto y acabamos. Adiós, chicos.